Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a tratar sobre la materia de lengua y literatura y vamos a empezar con los siguientes temas. Vamos a ingresar a la plataforma educativa. Por favor, ingresen, estimados estudiantes. Muy bien, podemos visualizar lo que es la pantalla. Vamos a buscar la actividad del día de hoy. Vamos a nuestra sección de la clase del día de hoy. Recuerden que las actividades van a estar subidas en la plataforma educativa. Va a estar subido lo que es el link para poder acceder a la clase del día de hoy, el texto del libro, la tarea en clase y lo que es la actividad en casa. Hoy vamos a tratar sobre los textos expositivos, sus características, la estructura. Vamos a tener un ejemplo sobre una historia de María de Lourdes Pérez. Vamos a tener que también poder leer este texto para poder resolver lo que son las actividades programadas. Este es el material que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es un texto expositivo? Es un tipo de texto cuya finalidad es informar, explicar o desarrollar un tema de forma clara y objetiva. Es decir, un texto expositivo se trata de hechos, de hechos reales con puntuaciones muy específicas, dónde, cómo, cuándo. Se caracteriza por su lenguaje claro, su lenguaje ordenado, usa conectores lógicos, por ejemplo, además, por lo tanto, en conclusión. Es objetivo, no tiene un punto de vista imparcial, se basa en los hechos. Por lo general, el texto expositivo se tiende a utilizar en lo que son en los periódicos que narran hechos o en los noticieros, porque y no interviene lo que es la opinión o el criterio de un agente exterior, sino que es basado en los hechos. Utiliza la función referencial del lenguaje, se apoya en fuentes confiables, es decir, que siempre busca emisores que sean reales. Por ejemplo, si ustedes escuchan que salió una noticia y no es un canal autorizado, entonces no es una fuente confiable. Por ejemplo, si sale el noticiero en, en Ecuavisa una noticia, entonces saben que es un canal confiable, pero si sale esa misma noticia, por ejemplo, en TikTok, TikTok no es una plataforma confiable, porque la gran mayoría del contenido es de especulación. Existen distintos tipos de textos expositivos, los divulgativos y los científicos. Los divulgativos dirigidos al público general, por ejemplo, como les indicaba, las revistas, los folletos,
los textos científicos más técnicos y especializados. Por ejemplo, los textos académicos, los artículos de investigación, son textos que tienen una base científica, como les indicaba, narran hechos específicos. Su estructura tiende a ser la siguiente. Tiene una introducción donde plantean el tema y su contexto. Tiene un desarrollo en donde explica el tema y el subtema. Y tiene una conclusión que es un resumen de las ideas principales. Eso vendría a ser lo que es un texto expositivo. Cuando las personas tienen la intención de expresar información, lo que hacen mediante textos expositivos, es decir, con aquellas que tienen la finalidad de transmitir, exponer, explicar información por parte de quien conoce un tema o quien o quienes quieren saber sobre el tema. Para lograr esta finalidad, el lenguaje que se utiliza debe ser lo más claro posible y ordenado. Es decir, que tiene que tener un lenguaje conciso. Debe emplear conectores que muestran una secuencia del contenido del texto. El rigor del texto expositivo está en la unión de su credibilidad. Si en el momento que redactan el texto no cuenta con unos conectores que puedan brindar credibilidad o confianza al lector, entonces ya no es un texto expositivo, sino pasa a ser un texto argumentativo, que es otro tipo de texto. Como les indicaba, los textos divulgativos, los que tienen información clara y objetiva de un tema de interés general, los textos científicos, que es un género muy especializado, con grandes dificultades altas, pues su fin no es tan solo informar, sino también además de intentar hacer comprender fenómenos, conceptos, relaciones y otro tipo de elementos, como las revistas científicas o los canales de programas científicos como DW en español. Ellos son un medio de comunicación científica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sus programas se basan en investigaciones con hechos reales. La estructura de un texto expositivo, como les indicaba, siempre va a ser la introducción, el desarrollo y la conclusión. Recordando que en la introducción se plantea el tema y su contexto. En el desarrollo implica el tema y el subtema, y conclusión, el resumen de las ideas. Vamos a poder visualizar lo que es una historia sobre el falso antagonismo entre femenino y masculino. En realidad es un tema muy largo de poder conversar, porque ¿qué es el feminismo y qué es el machismo en la actualidad? De acuerdo con María de Lourdes Pérez, ¿qué es el machismo? ¿Qué es el feminismo? Inicialmente el inicio fue con un tema de que igualdad de género. Las mujeres podían tener los mismos beneficios que los hombres, pero el machismo era muy presente para aquella época en que revolucionó lo que es el feminismo, porque el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tiene siglos de historia esto. Esto no es algo que recién marcó. Esto ya tiene más de 100 años en donde se busca lo que es la igualdad de género. No busca la supremacía. El feminismo no busca reemplazar el hombre. No busca que la mujer sea superior al hombre. Busca que se borre la desigualdad. Busca que si una mujer, aunque tenga hijos, pueda desarrollarse en un campo profesional. Y si un hombre puede ser el hombre más capaz del mundo, pero el hombre quiere desarrollarse en el hogar cuidando a los hijos, también está bien, porque busca la igualdad en ambos lados. Su base es humanista, según la doctora Marcela Langerder. En cambio, el machismo es un conjunto de actitudes y conductas basadas en la creencia de lo que es masculino, es superior a lo femenino. El concepto del machismo es superior al feminismo en la actualidad, o el feminismo es mayor que el machismo.
Está presente en las personas o en las instituciones la gran mayoría de las ocasiones. No es innato, es aprendido desde la cultura. Una persona no nace siendo machista, un hombre no es machista, una mujer no nace siendo machista. Es algo que se les inculca o aprenden con la cultura desde pequeños. Se aprende a través de los roles, la descalificación, los dominios, los estereotipos y los controles. El feminismo busca, la clave del feminismo es buscar la igualdad. Es un movimiento social. Define los derechos de las mujeres. Más que todo, el feminismo incluye al hombre y a la mujer dentro de un mismo campo, sin eliminar lo que es el concepto de ser hombre. En cambio, el machismo promueve la desigualdad, es una actitud aprendida, refuerza los roles rígidos y los roles que ya están preestablecidos. Busca beneficiar a uno y perjudicar a otros, porque busca solo beneficio del género masculino, en cambio no busca el beneficio del género femenino. ¿Tenemos a alguien conectado? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, justamente como lo indica aquí María de Lourdes, ella que indica, el machismo se define como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre las ideas básicas. Por un lado, polarizando lo que es el concepto de los sexos, que divide al género masculino y femenino, una contraposición de lo masculino, según lo cual son dos diferentes, sino mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la superioridad de los masculinos en el área considerada importante. Es decir, que el machismo se considera algo indispensable para ciertas culturas. La corriente del feminismo no aspira a la supremacía de las mujeres por encima de los hombres, reivindica precisamente lo contrario, que nadie resuelve una situación siendo superior o inferior a otro, de acuerdo a su sexo. Porque en sí el feminismo es una raíz del humanismo. Vamos a hablar sobre lo que es el siguiente tema, que es la tarea en clase. Para la tarea en clase vamos a tener dos preguntas. Voy a explicarles las tareas para que podamos resolverlas y subirlas a la plataforma educativa de acuerdo a la fecha que se indica. La primera tarea es en clase, es de selección múltiple. ¿Qué estructura básica sigue un texto expositivo? Como les indicaba en la clase, tenemos varias opciones: inicio, nudo y desenlace, introducción, desarrollo y conclusión, problema, hipótesis y solución, pregunta, análisis y resumen. La segunda pregunta de la tarea en clase es: ¿cuál de los siguientes es una característica esencial del machismo según la autora María de Lourdes Pérez? Que es la historia que se encuentra en el texto que está en la plataforma educativa. Opción A, nace como una lucha por la igualdad. Opción B, promueve la participación femenina en los espacios públicos. Opción C, se basa en la superioridad de lo masculino y la exclusión de lo femenino. La última opción es una teoría académica de relaciones humanas. Seleccionen su respuesta y justifíquenla. Recuerden que en la parte superior dice fecha máxima de entrega, 10 de la noche. La tarea en casa va a ser la siguiente. ¿Cuál es la función lingüística que predomina en los textos expositivos? Opción A, la acción emotiva, reflexional, apelativa
olfática. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la finalidad principal de los textos expositivos? Tenemos las siguientes opciones, que es conmover al lector en una opinión personal, exponer y explicar información de manera objetiva, narrar una historia con pequeños ficticios, expresar emociones del autor sobre un tema. La tercera pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el feminismo? Según un texto, el falso antagonismo entre feminismo y machismo. Opción A es una ideología que busca la superioridad de las mujeres. ¿Será eso el feminismo? La siguiente opción es una conducta impuesta en la sociedad. Opción C es un movimiento social que lucha por los derechos humanos de las mujeres. Última opción, es una forma de dominar a los hombres en la vida pública. Van a realizar estas actividades, van a subirlas a la plataforma educativa y van a responderlas. ¿Hasta allí tenemos alguna duda? ¿No tenemos a nadie conectado? Listo, estimados estudiantes. De estos temas son la clase del día de hoy. Recuerden que el material se encuentra en la plataforma educativa, lo que es el texto de lectura. Cualquier duda o cualquier novedad que ustedes tengan al respecto sobre los temas a tratar, pueden escribir un mensajito por interno que con gusto los atiendo. Que tengan un buen día. Nos vemos en la siguiente clase. Ah, ¿por qué? No, es que ayer yo no. Quiero empezar tu clase. Mientras si no estamos arreglando los viernes, ¿a dónde vamos a ir?